El gran pastor. La segunda venida de Cristo. El edificador de la iglesia. El gran maestro. El consolador. El gobierno de Dios. José Luis de Jesús. Jesucristo hombre. Puestos en pie, recibimos con gozo y alabanza al Padre de los Espíritus. Abba Padre. Bendecidos con toda bendición. Un saludo a la amada iglesia de Jesucristo hombre, que se reúne en todas partes del mundo. Hoy volvemos a la edificación que va tomando lugar en tu interior, en la mente, donde Cristo se va formando. ¿Tienes memoria cuando Pablo dice hasta que Cristo sea formado? Esto es un proceso de información correcta, información de la verdad que va llevándonos a otra gloria. En este día vamos a hablar, el tema es las dos simientes, 3 personalidades de las 2 simientes. Hay 2 simientes. ¿Tienes memoria cuando Jesucristo en los días de su carne dijo hay lobos y ovejas? El apóstol Pablo luego en sus epístolas las define con más excelencia. Y la razón por qué seguimos hablando de este tema y volvemos a hacer mención es por el daño que hacen estas personalidades en nuestra sociedad. Vamos a comenzar primeramente con segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2. Arturo, si eres tan amable, por favor, me pones ahí el verso en la pantalla para darle lectura. Dice así. Dice, y para que seamos librados, bueno, después de mencionar, ¿verdad?, que la palabra sea glorificada en nosotros, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ya de antemano, me puedes dejar el verso puesto, Arturo. Ya de antemano, el apóstol dice que hay hombres malos y perversos y que tenemos que ser librados de ellos, porque ellos llevan trabajando hace muchos años en medio de la viña del Señor. Y estas personalidades hacen un daño increíble en la familia. Y son personalidades que lo doloroso de este caso es donde se refugian en las iglesias. Son lobos, no es de todos la fe. Está la fe don para los escogidos y hay hombres que no, la fe no es para ellos. Pero ellos se refugian en la religiosidad. Y casi siempre estas personas, Cristo le llamó, en los días de su carne, le llamó lobos vestidos de ovejas. Quiere decir que donde están las ovejas es donde ellos se esconden. Y a través de la historia de estos 2000 años han hecho mucho daño. Y ya tú sabes casi a qué me refiero, que son personas que son religiosos y hacen un daño tremendo. Comienzan con los niños y terminan en la familia. Vamos a darle lectura al verso que verifica que no es de todos la fe. Mira lo que dice Gálatas 3:27. Vamos a leer este verso que dice, dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y esto no es agua, esto es bautizados en su muerte, como dice Romanos 6, dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No dice vestidos, dice
revestidos. En otras palabras, que son personas que vuelven a llevar el ropaje angelical que tenían antes, lo perdieron con Adán, y entonces cuando vienen a Cristo vuelven y se revisten. Es como cuando tú te quitas la ropa y te pones la misma ropa. En Puerto Rico dicen, con la misma ropa anda. Pues eso es, andamos con la misma ropa que tuvimos antes de la fundación del mundo, los que somos de Cristo. Pero hay unos que no son de Cristo, y de eso es que yo quiero hablarte hoy, porque tenemos que ser librados de esas personas que les encanta meterse en las iglesias, les gusta la Biblia, seguro porque la leen en la letra, y hacen un daño inmenso dentro de las congregaciones y en el mundo religioso actual, donde nosotros nos pues socializamos y nos comportamos y ahí vivimos. Entonces, para darle veracidad a esto, recuerda que los que son de Cristo estáis revestidos. Y entonces mira cómo dice Romanos capítulo 9 verso 21. Vamos a comenzar a leer lo que la palabra dice en cuanto a esta doble simiente y tres personalidades que prontito te voy a estar hablando un poco de ellas. Dice el verso 21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, esto es el vientre de Eva, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cómo dice? Un vaso para honra y otros para deshonra. Tú ves ahí las dos simientes, lobos y ovejas. Ves que hay dos personalidades de la misma masa, del vientre de Eva, por causa de la desobediencia de Adán. Ahí hubo una historia, el libreto de la película comienza ahí. Adán no estaba supuesto a tener relación, a acercarse a su pareja, con Eva, porque él produjo a Caín. De ahí fue donde se dividió la simiente. Y entonces Dios, la simiente de Dios es Abel. Por eso tú ves que inmediatamente que tuvo oportunidad Caín, mató a su hermano Abel. La idea es eliminar esa simiente de la tierra. Y estos hombres malos y perversos, en su naturaleza diabólica, carnal, eso es lo que quieren, extirparnos de la tierra. Son gente mala. Entonces, estas dos simientes tienen tres personalidades. Atiéndeme bien, porque estas tres personalidades son de mucho cuidado. Hay unos, déjame ver mis notitas aquí para no confundirme. Dice, unos son malos, hombres malos, que no es de ellos la fe. El problema es que hay hombres aparentemente, entre comillas, buenos, pero tampoco de ellos es la fe. O sea, hay unos que se portan bien mal y se les notan las garras de lejos, pero hay otros que las esconden. Y entonces estos hombres malos, y como te dije, tres personalidades: malos sin fe, buenos sin fe y los escogidos de Dios. Porque los escogidos de Dios, desgraciadamente, a veces son traviesos, extraviados. Bueno, casi todos los de la Biblia escogidos. David travieso, Moisés travieso. Imagínate, Moisés mató cuando él mismo dijo no matará. Y todos esos líderes bíblicos pues han tenido sus experiencias. Pablo mató a Esteban, tremendo líder, pero mató a Esteban. Entonces la simiente de Dios está llamada a renovarse, está llamada a cambios. Por eso es que Timoteo dice, si alguno se limpia, cuando Pablo dice en una casa grande hay vasos de honra y de deshonra, pero si alguno se limpia, en otras palabras, limpiarse significa si alguno sabe que debe cambiar ciertas cosas en su vida, porque tú no puedes cambiarte, pero cuando dice si alguno se limpia, está dispuesto a limpiarte, está dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a que la palabra trabaje en mi vida. Sí, porque la palabra, Pablo dice en Romanos 12:2, que es un verso que yo tenía aquí como aplicación, pero lo he adelantado. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovación? Pues en la misma forma que te revestiste de una posición angelical, pues esa información de que ya tú eras antes de nacer, de que ya tú eres un escogido, un elegido para salvación,
esa información en tu mente te vas renovando. Al renovarte te vas transformando, vas cambiando. Las faltas de una oveja por la contaminación, por el daño religioso, por el daño político, social de nuestros países, por malas costumbres, por padres que no saben disciplinar porque ellos mismos no los disciplinaron. Es un ciego guiando a otro ciego. El papá y la mamá están ciegos por causa de la ceguera que le dieron sus padres, y entonces esos padres son ciegos y guían al niño por el buen camino y lo llevan a otra ceguera. Dice que un ciego guiando a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Esa es la situación, que hay elegidos que los padres son ciegos y ellos están ciegos, vienen al redil, y de aquí es que comienza el proceso doloroso de meterlos en el horno de la palabra. Una vez Dios te llama a este horno, empieza a trabajar contigo y a cortar y a podar y a formar. Bueno, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay paciencia para ti y para mí. Que papá ha tenido que ser tan misericordioso con el velo Jesucristo, hombre, porque hay trabajo que hacer, hay madera que tallar, hay nudos que cortarle a la madera, hay lija que pasarle a esa madera, a esa carne, ¿no? Madera, tipo de carne. Y entonces el trabajo es un trabajo de detalle. Esto no es un trabajo de edificios bonitos ni de altares bonitos, no, es un trabajo de detalle con los elegidos. Por eso aquí dice que no nos podemos conocer conforme a la carne, y eso no quiere decir que tú vas a permitir que todo el mundo haga lo que haga la gana, pero no podemos conocernos según la carne, porque eventualmente ese individuo va a cambiar y entonces lo vas a seguir mirando como estaba antes. Entonces hay un llamado a cambios. Hay otro verso bíblico que tenía para leer, y yo mencioné antes que el trabajo de hombres malos y perversos comienza en la religión, y es Tito. Vamos a ver a Tito 1:10 y 9, 1:10 y 11, perdón. Dice el verso 10: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mira cómo dice: habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Fíjate que el grado es mayor a la religión. Tú sabes que hay dos evangelios: el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. El de la incircuncisión lo representa el apóstol Pablo. El de la circuncisión lo representan los 11 apóstoles. 11 apóstoles. Y el cabecilla, Pedro. Y el representante, Juan. Y el asistente, Santiago. 3 hombres malísimos en la Biblia. Escogidos así, escogidos para hacer lo que hicieron. Pero dice aquí, fíjate, dice a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué taparle la boca? Porque predican. Tapar la boca, estamos en el verso 11, Arturo. Dice, tapar la boca, que trastornan casas enteras. Míralo ahí: familias, pueblos, ciudades, casas enteras. Y enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por ganancia deshonesta. Recogen la limosna y algunos recogen hasta los diezmos. No se les puede dar finanzas a estas personas porque, imagínate, propagan que sus bocas sigan abiertas y cogen finanzas. No se les debe dar dinero. Nosotros es que necesitamos el dinero para seguir hablando y seguir conquistando canales de televisión y programas de radio, porque nosotros sí hablamos lo que es correcto, lo que sana, lo que arregla la familia. Y entonces siempre es en la religión. Dice que trastornan, dañan, engañan. Ese es Pedro, los 11 apóstoles. Y entonces las rameritas, los protestantes, bautistas, pentecostales, toda esa gente que no hablan el evangelio de la incircuncisión, que no están hablando la verdad. Llama mucho la atención que en cada pueblo tú ves tantas iglesias. Y entonces se cumple lo que dijo el profeta: este pueblo a lo bueno le llaman malo,
y a lo malo le llaman bueno. Pues tú ves una congregación allí lo más bonita en la esquina, oye, qué bueno, que muchas iglesias hay aquí. Y en vez de decir qué malo, que muchas iglesias hay aquí, porque esos son los que trastornan la religión. Imagínate, tú sabes lo paradójico. Y todo lo que nosotros hablamos es así, porque que yo te diga a ti, mira, ahí hay dos iglesias, una en la esquina, una es pentecostal, otra bautista, y hay un templo católico. Oye, en este pueblo sí que la gente debe ser buena, al contrario, ahí donde está la maldad más grande, porque ahí donde se mete el lobo disfrazado de oveja y engaña a la familia, trastornan la familia entera. Y de hecho, trastornan, hacen daño, y aún a los escogidos, si es posible, los engañarán, dice. Sí, aún los escogidos somos afectados. ¿Por qué? Pues porque desde pequeños nosotros estamos oyendo religión y eso va dañando la mente. Nos presentan a Cristo antes de la cruz en la carne y eso te va dañando la mente. Eso es un espíritu de muerte. Tú no ves que Cristo vino a morir. Y entonces todo su rumbo, todo su trayectoria era morir. Entonces a ti no se te puede presentar un Cristo que va a morir, a ti se te tiene que presentar un Cristo que está en victoria, un Cristo poderoso. Entonces por eso es que Pablo no quiere que pongan los ojos en Jesús de Nazaret, porque ahí hay derrota, el fin es muerte. Naturalmente hay victoria por morir, pero derrota para ti si tratas de imitar eso. Entonces la religión lo que ha hecho es basar toda su enseñanza en Jesús de Nazaret por 2000 años. Y esto causa un fastidio, causa unas molestias emocionales tremendas. Por eso es que mi deseo de que todas las iglesias cierren. ¿Pero por qué, apóstol? ¿Que son malas? Por eso, porque son malas. No dan buena información. Nos van a hacer un daño tremendo. Ojalá cerraran todas y se quedara creciendo en gracia nada más, que es el único ministerio que está predicando el evangelio de la incircuncisión. No porque nos jactemos pues nuestra carne es la misma, pero digo, la misma en el aspecto de que la carne para nada aprovecha, porque nuestras carnes poseen un espíritu escogido, entonces somos templos, somos vasos importantes en nuestra sociedad, porque somos el vehículo de ese espíritu escogido que hay en ti. En fin, esto es un tema para pensar y meditar en él, porque hay bendecidos, como te dije, hay tres tipos de personalidades, que son los no escogidos que se portan bien, los no escogidos que se portan mal y luego los escogidos que se portan bien y mal. Mira, son ovejitas traviesas y extraviadas. Son medidas que Pablo les llamó débiles en la fe. Y no es que la fe sea débil, porque la fe es la misma. Pero los débiles son ellos, débiles en la fe. Entonces son medidas distorsionadas. Y se creen que el mundo tiene una deuda con ellos y se portan mal y siguen portándose mal y mal y no hay, como que no hay final para ellos. Esa gente hay que apartarse de ellos. Los que están andando desordenadamente continuamente, hay que apartarse de ellos. No conocerlos en carne, no, simplemente escoger nuestras amistades. Cuando le hacen daño al evangelio, cuando su comportamiento es erróneo, hay que apartarse de ellos. Por eso Pablo dice, si alguno que se llama hermano persiste, entonces apártate de ellos, porque está haciéndole daño al ministerio de la piedad, al ministerio de la gracia. Entonces, estas influencias o contaminaciones vienen por familiares, costumbres de pueblo, de política, como dije antes, religiosos. Somos traspasados de dolores por causa de padres que no saben disciplinar. Por causa de padres que no saben disciplinar. Y nos da lástima porque son personas buenas, bien intencionadas, pero recuerda que hay hombres malos y perversos por 2000 años metidos en la iglesia y le han hecho un daño a la familia tremendo. Y eso hay que explicar. Pablo dijo, esto se hace difícil de explicar y difícil de entender, porque nos hemos hecho tardos en el oír por causa de las contaminaciones que vienen fluyendo. Pero
no queremos tampoco poner excusa con eso. Lo que queremos es entender, consolar. No es tiempo de estar reprendiendo fuera de tiempo a un bendecido y haciéndolo sentir mal, hiriéndolo, porque ¿quién eres tú para poner los dedos? Aquí todos tenemos que en forma humilde tratarnos y tratar de mejorar nuestra conducta, tratar de ser lo mejor para este hermoso reino que está por manifestarse, que ya comenzó, pero que está por manifestarse, un reino poderoso sobre la faz de la tierra. Entonces, naturalmente se hace difícil asimilar todo ese daño que han hecho estos hombres malos y perversos. Se hace difícil asimilar cómo permiten al Papa llegar a los países cuando él representa 1000 sacerdotes católicos pederastas. Se hace difícil asimilar cómo el gobierno, el presidente de Estados Unidos le da bienvenida, el presidente del otro país le da bienvenida, y cómo los reciben, siendo las personas más malas que hay en la raza humana, el romanismo católico. El daño que eso ha hecho, tienen sus propios colegios para dañar las mentes de chiquitos de los niños. Es más, yo a veces yo he estado hablando a ver cómo hacemos organizaciones en todos los países que estemos pendientes de todo tipo de violación. Hasta Martín creo que me estaba sugiriendo. Martín, ¿cómo fue que tú Martín me estaba diciendo que sería bueno hacer un énfasis en todos los pueblos, todas estas informaciones de pederasta, de tenerlas a la mano y hacer marchas y hacer demostraciones en los templos católicos que se nos conteste estas situaciones, antes que muevan al cura para otra parroquia y siga haciendo daño allá, porque los mueven. Es una situación vergonzosa, es una situación de un daño increíble que está haciendo la Iglesia Católica, y no se dan cuenta porque este pueblo, como dijo el profeta, a lo malo le llaman bueno. Ellos piensan que una catedral es buena, ellos piensan que el trabajo de las monjitas y de los es bueno, cuando no saben el daño, el intercambio por una limosnita y un abriguito y un poquito de comida, el daño que eventualmente esta gente hace. Bueno, el tema de hoy es hombres malos y perversos. 3 personalidades de hombres malos y perversos, y el daño que han hecho a través de 2000 años de ignorancia y de obscuridad espiritual. Entonces vamos a terminar con Hebreos capítulo 4 verso 11 al 13, que es el último verso que yo tenía aquí para compartir. Hebreos capítulo 4, Arturito, si me hace el favor, porque de esto digo, para no poner excusa, esta sería la aplicación. Dice, procuremos, el verso 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No podemos ser desobedientes, tenemos que entrar en el reposo de la palabra, en el reposo del evangelio de la incircuncisión, en el reposo que producen las 14 epístolas de Pablo. Todo es palabra de Dios, pero las 14 son las destinadas, la sabiduría predestinada para ti que has sido revestido, para ti que te estás transformando por medio de la renovación que estás haciendo, estás trayendo el conocimiento que poseías antes de la fundación del mundo. Cuando tú eras ángel, cuando estabas en un cuerpo angelical, estás renovándote para pensar y conocerte como fuiste conocido antes. Entonces, para ti y para mí, para Jesucristo hombre, el velo Jesucristo hombre, dice que tenemos que procurar entrar en ese reposo. No que Dios lo haga, no, procura tú. Te toca a ti procurar buscar cambio. Tú no vas a poder cambiar, pero tú procuras entrar en donde está el trono de la gracia, donde está la información, donde hay otros que están cambiando y que te pueden ayudar. No te hagas en amistad con uno. Siempre busca, cuando uno estaba en la escuela, busca al niño travieso cuando tú eres travieso, y el que le gusta estudiar busca al que le gusta estudiar. Pues en el ministerio hay cojeras, y entonces esas cojeras, tú no vas a buscar uno que está más cojo que tú, búscate al que está mejor. Cambia de amistad, cambia el número de teléfono, cambia tu correo. Esos correitos, sea quien sea,
Me estoy refiriendo aquí a obispos, a colaboradores, a hermanos. Eso de estar siempre en el chat, ten cuidado con eso, porque eso contamina y eso entretiene tu carnecita. Tienes que regular y estudiar bien por qué escribes, la intención, porque mira lo que dice la palabra, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace poco yo estaba jugando checkers, damas se llama, y entonces yo hice una mala jugada y yo quería que ella no la viera, y entonces yo usé una intención, usé una maquinación. Digo, oye, se está poniendo tarde, ¿verdad? Porque yo no quería que ella mirara la ficha mala que yo hice. Usé una maquinación contra ella y eventualmente le gané. Fue una maquinación tranquilita, ¿ves? Porque era para ganarme el juego. No hice trampa, lo que usé fue una maquinación para entretenerla hablando, cosa que no se diera cuenta de lo que le hice. Pero eso es una maquinacioncita, pero hay maquinaciones que tú usas por el internet, hello, y cositas, y esas intenciones, tú sabes que no te vas a escapar de ellas. Bendecido. Mira cómo dice, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, la mente, eso está en tu mente. Tú sabes lo que tú estás haciendo cuando tú escribes, tienes que leer lo que escribes y ahí tú tiras tu ganchito. Y no te escapas, así que controla los deditos y controla el internet y vete mejor a oír un calqueíto o póntele gracia. Dice, y no hay cosa creada, diga conmigo, cosa creada, tú eres una creación. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas, diga todas, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, en este caso tú tienes que dar cuenta. Yo me doy cuenta de todo. Aunque yo también tengo que presentarme a dar cuenta delante de mi Padre que mora en mí. Yo también me doy cuenta cuando tú estás maquinando. Aunque yo soy misericordioso y me hago como que no vi, como que no me doy cuenta, pero es dándote oportunidad a ver si tú te corriges de lo que estás haciendo. A ver si no tengo que ni mencionártelo. Pero, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Quién tú dices? ¿Quién vos decís que soy yo? ¿Tú dices que yo soy el Señor? Pues mira, con lo que yo estoy depositando en tu hombre interior, en tu mente, solo yo he depositado esas cosas en tu mente. Yo soy tu Señor. No, tú eres el apóstol. Yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el colaborador, yo soy tu consejero, pero yo soy tu Señor, porque nadie puede poner las cosas que tú tienes en tu cabecita si no es el Señor. Nadie puede poner lo que yo tengo en mi boca, en mi conocimiento, si no fuera Dios en mí. Yo soy un velo, yo soy un pedazo de carne que para nada aprovecho. Pero el Espíritu que está en mí hablando contigo es el Señor. Y tú tienes que dar cuenta por todo, bendecido. Tiempo de corrección. Tiempo de reconocer. Yo no estoy caminando como tengo que caminar y eventualmente tengo que dar cuenta por lo que estoy. Dice todo, no dice algunas cosas, bendecido. Dice el verso 3, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. A los ojos. Tiene ojos. No es un Dios que está por allá por los cielos con un cuerpo angelical. Es un Dios, el Dios vivo. El Dios que volvió a vivir, que tiene ojos. Dice, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, bendecido, tienes que dar cuenta porque tú perteneces a un reino que lo dirige Jesucristo hombre, y Jesucristo hombre te va a pedir cuenta. Qué bueno es este evangelio, ¿verdad? Que nos hace tanto bien. Nos ayuda, nos corrige, nos ama, nos consuela, te levanta, pero no más excusas. Especialmente si ya un tiempito, ya es tiempo
de ir limpiando el patio. Hay que limpiar el patio, mantenerlo limpiecito porque viene visita. Y entonces el patio tiene que estar limpiecito. No puedes tirar los trastes ahí, esconderlo porque la visita se va a quedar en la sala. No, mira, el que viene de visita se mete a la sala, se mete al baño, se mete al patio, se mete a todas partes porque dice que no hay cosa creada que tienes que dar cuenta. Bendecido con toda bendición. Última recomendación. ¿Cómo vas a lograr esos cambios? Aquí lo dice Romanos 12:2. Transformaos por medio del ayuno y la oración. No. Transformaos por medio de fuerza de voluntad. No. Transformaos por medio de la renovación, que es lo que te viste del nuevo hombre. Para que no te quedes con el viejito, porque el viejito te ha hecho mucho daño. El nuevo hombre creado según Dios, que se va renovando y se va transformando conforme al conocimiento que tenemos del poderoso evangelio de la gracia de Dios. Un beso a mi amada, los amo mucho, los quiero. Hasta la próxima. Hasta luego. És o filho do homem explicado, és o novo que Paulo anunciou, a todo forte e amado, meu redentor. O que renova minha mente, minha confissão, o que me ensina qual é minha posição, do meu Pai eterno e grande pastor. Aquele que os mistérios vem aclarar. Aquele qual sou povo. Tu és o Deus da minha vida, único Deus e consolador. Tu Jesus Cristo, homem, o serviço do Senhor. Tu és o Deus da minha vida, Deus do meu Espírito, em teu nome é a sabedoria e amor. Como não amar-te, meu Deus, se tudo me deste? Abba, Pai, graças, Papi. Quero trabalhar cantando bem alto, Papi. Abba, Pai. Cante aí. Tu és o Deus da minha vida, único Deus e consolador. Tu Jesus Cristo, homem, o seu luz do Senhor. Tu és o Deus da minha vida, meu Salvador, Deus do meu Espírito, em teu nome é sabedoria e amor. Tu és o Deus da minha vida, único Deus e consolador. Tu Jesus Cristo, homem, o seu luz do Senhor. Tu és o Deus da minha vida, meu Salvador, Deus do meu Espírito, em teu nome é sabedoria e amor. Como não amar-te, meu Deus, se tudo me deste, se tudo me deste, se tudo me deste. Cante bem alto, minha amada, se tudo me deste. Hemos disfrutado del consejo de Dios. El Espíritu de gracia